El otoño de 1805 pintaba el cielo del Atlántico con tonos grises, mientras las aguas inquietas del océano susurraban presagios de una batalla que cambiaría para siempre el curso de la historia naval. En un juego de ajedrez mortal que se extendía por todo el continente europeo, dos potencias se preparaban para un enfrentamiento definitivo. De un lado, Inglaterra, señora de los mares. Del otro, las fuerzas combinadas de Francia y España, unidas bajo el sueño megalomaníaco de Napoleón Bonaparte. Al mando de la flota británica estaba un hombre que ya era leyenda viva, el almirante Horatio Nelson. Su nombre era susurrado con reverencia en los puertos de toda Europa, y con temor en las cortes de París y Madrid. Nelson no era un hombre común. Tenía solo un ojo y un brazo, perdidos en batallas anteriores, pero poseía algo que ninguna mutilación podría arrancar. Una mente estratégica brillante y un coraje que rayaba en la temeridad. Los marineros que servían bajo su mando lo adoraban. A diferencia de otros almirantes de la época, Nelson trataba a sus hombres con respeto y consideración. Conocía el nombre de muchos oficiales bajo su mando y frecuentemente consultaba a sus capitanes, algo raro para los estándares jerárquicos de la época. Este liderazgo carismático sería fundamental para lo que estaba por venir. En la mañana del 21 de octubre de 1805, la niebla que cubría las aguas cercanas al cabo de Trafalgar comenzó a disiparse, revelando un espectáculo que haría contener la respiración a cualquier marinero veterano. 33 navíos franco-españoles, bajo el mando del almirante Pierre-Charles Villeneuve, formaban una línea imponente que se extendía por kilómetros en el horizonte. Sus cascos negros y dorados relucían bajo la luz difusa del sol otoñal, mientras cientos de cañones aguardaban silenciosamente el momento de rugir. El Santísima Trinidad, el mayor navío de guerra de la época, con sus 140 cañones, distribuidos en 4 cubiertas, destacaba en la línea enemiga como un gigante entre hombres. A su lado, el Bucentaure, navío insignia francés, ostentaba la bandera del almirante Villeneuve. La flota combinada representaba el poder naval de 2 imperios, una fuerza que debería ser invencible. Del otro lado, 27 navíos británicos se aproximaban en una formación que desafiaba todas las convenciones navales de la época. Nelson había planeado algo revolucionario. En vez de la tradicional línea de batalla paralela, su flota avanzaría en 2 columnas perpendiculares a la línea enemiga. Era una táctica osada, casi suicida, pero Nelson sabía que la audacia era su mejor aliada. A bordo del HMS Victory, su navío insignia, Nelson observaba el horizonte con su único ojo. Vestía su uniforme completo, adornado con todas sus medallas. Una decisión que más tarde se probaría fatídica. A sus órdenes, los señalizadores transmitieron su último y más famoso mensaje a la flota. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Alrededor de las 11:45 de la mañana, el silencio fue despedazado por el primer disparo de cañón. Las columnas británicas, lideradas por el Victory de Nelson y el Royal Sovereign del almirante Collingwood, penetraron en la línea enemiga como lanzas en un cuerpo serpentino. El plan era dividir la flota combinada en 3 partes, aislando su centro e impidiendo que los extremos prestaran apoyo efectivo. El precio de esta estrategia fue alto. Durante los largos minutos en que los navíos británicos se aproximaban, quedaron expuestos al fuego enemigo sin poder responder. El Victory sufrió bajas importantes antes incluso de poder disparar su primer tiro. Una bala de cañón se llevó a 8 marineros de una sola vez. Otra destruyó el timón, pero el navío siguió adelante, determinado como su comandante. La escena era apocalíptica. El estruendo de los cañones era tan intenso que muchos marineros sangraban por los oídos. El olor acre de la pólvora quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Los cirujanos en las cubiertas inferiores trabajaban frenéticamente, realizando amputaciones a la luz de los faroles, mientras el navío se sacudía con cada impacto. Pero Nelson había calculado correctamente. Una vez que sus embarcaciones rompieron la línea enemiga, la superioridad de los artilleros británicos y su mayor tasa de fuego comenzaron a hacer la diferencia. Los cañoneros británicos podían disparar 3 tiros por cada 2 de los franco-españoles, una ventaja que se probaría decisiva. El combate se transformó en decenas de duelos individuales.
Los navíos disparaban a quemarropa, a veces con menos de 30 metros de distancia entre sí. El aire se volvió denso con el humo de la pólvora, los gritos de los hombres y el estruendo ensordecedor de los cañones. El mar, antes azul, comenzó a teñirse de rojo. Eran aproximadamente las 13:15 cuando el destino decidió cobrar su precio por la victoria que se perfilaba. En la cubierta superior del Victory, Nelson caminaba con su capitán, Hardy, observando el desarrollo de la batalla. Fue entonces cuando un tirador franco-español, posicionado en la cofa del Redoutable, avistó al oficial británico ricamente decorado. El disparo fue preciso. La bala alcanzó a Nelson en el hombro izquierdo, atravesó su pulmón y se alojó en su columna. Cayó de rodillas consciente de que la herida era mortal. «Por fin lo han conseguido, Hardy», dijo al ser llevado bajo cubierta. «Mi columna está partida». Los marineros que lo cargaban intentaban ocultar sus lágrimas mientras lo llevaban a la enfermería del navío. El médico del Victory, William Beatty, pronto se dio cuenta de que nada podría hacerse. Nelson, incluso al borde de la muerte, seguía preocupado por la batalla y por sus hombres. En las horas siguientes, mientras la vida lentamente abandonaba su cuerpo, Nelson continuó recibiendo informes de la batalla. Cada vez que se anunciaba una nueva victoria, una débil sonrisa iluminaba su rostro pálido. Pidió repetidamente noticias sobre su amigo Collingwood y de la situación de los otros navíos. Sus últimas palabras fueron: «Gracias a Dios he cumplido con mi deber», antes de sucumbir, a las 16:30. Cuando el sol comenzó a ponerse en aquel día histórico, el resultado era inequívoco. La flota combinada franco-española había sido destrozada. 19 de sus navíos fueron capturados o destruidos, contra ninguna pérdida británica. Más de 4.500 franceses y españoles habían muerto, contra 458 británicos. Pero para la Marina Real, la pérdida más sentida fue la de su mayor comandante. El gigantesco Santísima Trinidad, orgullo de la Marina Española, se había hundido tras horas de combate feroz. El Bus Centaur, navío insignia francés, estaba reducido a un casco flotante, con su comandante Villeneuve capturado. La línea franco-española, antes tan imponente, estaba ahora dispersa y en ruinas. Una tormenta violenta siguió a la batalla, como si los propios cielos lloraran la muerte de Nelson. Muchos de los navíos capturados se perdieron en el mar furioso, y cientos de marineros de ambos bandos perecieron en las aguas turbulentas. Los británicos, incluso en medio de la celebración de la victoria, trabajaron incansablemente para salvar a los supervivientes enemigos de las aguas tempestuosas. La batalla de Trafalgar marcó el fin definitivo de los sueños de Napoleón de invadir Inglaterra. La supremacía naval británica quedó asegurada durante los siguientes 100 años, permitiendo que el Imperio Británico se expandiera por los 7 mares. El cuerpo de Nelson fue llevado de vuelta a Inglaterra en un barril de coñac para preservarlo, y su funeral fue uno de los más grandes que Londres jamás había visto. La noticia de la victoria en Trafalgar llegó a Inglaterra junto con la noticia de la muerte de Nelson, creando un momento de alegría y luto nacional sin precedentes. El pueblo lloró a su héroe mientras celebraba su última y mayor victoria. El impacto fue tan profundo que hasta hoy la Marina Real brinda a la memoria inmortal de Nelson en ocasiones formales. Hoy, más de 2 siglos después, la columna de Nelson aún se alza imponente en Trafalgar Square, recordando a todos los que pasan el coraje y el sacrificio de aquellos hombres que lucharon y murieron aquella tarde de octubre. La batalla nos enseña que, a veces, la victoria exige más que estrategia y fuerza. Exige la disposición de arriesgar todo por aquello en lo que se cree. El mar guarda muchas historias en sus profundidades, pero pocas son tan épicas como la de la batalla de Trafalgar. Fue un día en que hombres comunes se convirtieron en héroes, en que la audacia triunfó sobre la cautela, y en que uno de los mayores comandantes navales de la historia dio su vida por la patria que tanto amaba. Las aguas del Cabo de Trafalgar aún murmuran esta historia para quien sabe escuchar. Una historia de coraje, sacrificio y de la transformación del destino de naciones en un solo día de octubre de 1805. Y así llegamos al final de esta increíble historia naval.
Si tú también quedaste impresionado con la genialidad táctica de Nelson y cómo una sola batalla cambió el rumbo de la historia mundial, comparte este video con tus amigos amantes de la historia militar.